En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Espíritu Santo, usa mis labios, mi mente, mi corazón, Señor. Habla a través de mi boca, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, amados, gracias por estar con nosotros en esta plataforma de Facebook Live. Somos Fe y Poder en Jesucristo, Ministerio Cristiano. Mi nombre es José Castillo. Soy parte o miembro del equipo de Fe y Poder. Y estamos en los 30 días de intercesión por nuestros hijos. El tema que se me ha asignado es que los hijos reconozcan y se aparten de sus errores. Oiga, qué lindo. No solamente que reconozcan que están en un error, sino que se aparten de aquel error en que están. Y vamos a leer para ya compartir la palabra, lo que dice la Biblia, la palabra misma de Dios en el Salmo 19, versículos 12 y 13. Salmo 19, versículos 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Repito, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Oiga lo que el salmista está escribiendo. Comienza diciéndole a Dios, a nuestro Padre Celestial, que cómo alguien va a entender que está en un error. Y añade, líbrame de ellos. Líbrame aún de aquellos que son ocultos a mí, aquellos errores en los que yo he caído, que he cometido y que para mí no hay ningún problema con esas cosas que estoy haciendo. Termina diciendo que lo preserve de la soberbia. Cuando nosotros reconocemos que estamos en un error y persistimos o nos empeñamos en seguir en ese error, caemos en un estado de soberbia delante de Dios. Y dice que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amados, a manera de introducción, un error. Un error es algo equivocado o desacertado. Cometer un error es equivocarse o desacertar en algo. Puede ser una acción. Cometemos errores en nuestros actos. Puede ser un concepto, algo que nosotros pensamos que no sea correcto. O puede ser una cosa que no se ha llevado a cabo de una manera correcta, como repito la palabra. Ahora bien, ante los errores que cometemos los seres humanos, porque todos hemos cometido y seguiremos cometiendo errores, hay una actitud muy humana a sí mismo que no es correcta, y es el juicio, juzgar. Cuando alguien comete un error, y voy a enfocarme ya desde ya en nuestros hijos, cuando uno de nuestros hijos comete un error, nuestra tendencia humana hacia ellos es juzgarlos. Y no solo hacerle juicio, condenarlos por aquello que han hecho. Dígame si no, usted que es padre y madre de familia. Ante los errores los seres humanos juzgamos y condenamos. Ante los errores los seres humanos criticamos y humillamos. Amados, esa es la actitud humana. Pero Dios es diferente. Dios ante los errores, toma una actitud muy distinta, muy diferente a la que los seres humanos tomamos. Amados, podemos tomar nosotros la oportunidad que Dios nos brinda para, primeramente, cambiar nuestro concepto, nuestra perspectiva, nuestra actitud hacia los errores nuestros, de nuestra familia, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Debemos de tomar una actitud correcta a la manera de Dios. Y de eso se trata, amado padre y madre de familia que está usted en esta hora conectado. Dios quiere recordarnos, o Dios quiere enseñarnos, amados,
la forma en la que nosotros debemos de atender los errores de nuestros hijos. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos difíciles. Enfrentamos situaciones duras en las que pudiéramos o si ya lo hemos hecho, tomar un camino equivocado ante aquellas circunstancias que estamos viviendo. Todos estamos propensos a eso y nuestros hijos también. Las circunstancias, repito, las situaciones, los problemas, las dificultades que enfrentamos en la vida nos pueden llevar a tomar caminos equivocados. Nos pueden llevar a cometer errores. Somos seres humanos y por tanto, amados, todos tendremos en la vida fallos y tropiezos. Pregúntemelo a mí si no lo he hecho. De ahí tenemos que partir en este momento hablando de este tema. Somos humanos. Sin embargo, y voy a repetir, sin embargo, amados, será la actitud o es la actitud que cada uno de nosotros adopte ante esas circunstancias que estoy mencionando. Esa actitud es la que va a definir muchas cosas en nuestra vida. Y sobre todo, quiénes somos y cómo deseamos vivir nosotros mientras estemos en este mundo. Quiero explicar algo muy importante, sencillo, amados, en cuanto a los errores, que hay dos formas. Hay dos formas de ver los errores y de reaccionar a los errores. Es muy sencillo, pero es complicado a la misma vez porque depende de nosotros cómo reaccionemos ante los errores. Una es verlos y reaccionar de una manera negativa ante los errores de nuestros hijos, hablando de ellos. Como padres, podemos reaccionar negativamente ante los errores de nuestros hijos. ¿Saben? Esos errores que se cometen en la vida, primeramente se cargan sobre los hombros de la persona que lo ha cometido. Y segundo, en el caso nuestro como padres, nosotros llevamos esa carga de los errores que nuestros hijos cometen en nuestros hombros. Llevamos un peso por nuestros hijos. Cuando un hijo, cuando una hija, cuando un nieto, hablando de nuestros nietecitos, los que los tenemos, están cometiendo algún tipo de error, no importa la gravedad, para nosotros es una carga, espiritualmente hablando. Es como un pesado lastre en nuestros hombros que nos mina. Pero quiero decirle que también para ellos, todo joven, toda jovencita que comete un error, ese error se vuelve una carga pesada sobre sus hombros. Y el problema o lo duro, lo difícil de esto es que eso se vuelve, amados, oiga bien, algo que afecta de una forma muy fuerte la autoestima de nuestros hijos. Los errores cometidos. Afecta su estima y las afecta de una manera negativa si se ven los errores de una forma negativa. Recordemos nosotros, padres de familia, que no fuimos nosotros correctos, que no fuimos nosotros perfectos, ni lo somos, ni lo seremos. Y que debemos de salir primeramente nosotros como padres de familias de una condición de condenación. Lo voy a repetir. Debemos de salir nosotros, los padres de familia, de una situación de condenación hacia nuestros hijos. Porque los atamos a nuestros hijos. Cuando tenemos una actitud de condenación, nosotros como padres los estamos atando a vivir en esa condición de derrota, de fracaso, amado, que está dañando sus vidas en todos los sentidos. Y entonces lo que sucede a veces es que en la forma que los padres atendemos los errores de nuestros hijos, les afecta negativamente. Y es por eso que un gran porcentaje, por no decir todos nuestros hijos, persisten en aquella conducta o acción como una actitud de rebeldía ante nuestra reacción al error que están cometiendo.
Lo tremendo de esto es que cuando un hijo persiste, cuando un hijo continúa en aquel tipo de error que está cometiendo, eso está destruyendo paso a paso su vida. Y nos está alcanzando a nosotros, ¿verdad, padres de familia? Porque sufrimos lo que nuestros hijos están viviendo. Ahora, lo segundo, podemos ver por otra parte los errores de nuestros hijos y reaccionar de una forma correcta, de la manera que Dios quiere, que Dios desea que reaccionemos a los errores de nuestros hijos. Porque ellos no van a reaccionar correctamente ante sus errores si no hay alguien que les ayude a ver sus errores de una manera positiva. Y en este caso, los más indicados y los responsables de eso no deben de ser los amigos, ni el vecino, ni la maestra de la escuela. Debemos de ser nosotros, los padres de familia. Es muy importante que empecemos, si es necesario, hoy mismo, hermana y hermano que están viendo este programa, a ver los errores de nuestros hijos desde una perspectiva diferente a como lo hemos visto antes, desde una perspectiva de condenación. Es primordial, es importantísimo cambiar la concepción que nosotros tenemos como padres de los errores. Hemos de desprendernos, amados, de esa mala y negativa valorización que tenemos. Porque podemos asociar el error de nuestros hijos, primero, con la incompetencia en ellos y segundo, con el fracaso en ellos. Repito una vez más, el error es parte de todos nosotros, es parte del camino de toda persona, de todo ser humano. Nadie va a pasar de esta vida sin cometer errores, sin fallar, sin hacer algo que no está bien. Todos vamos a pasar de esta vida pasando por errores o por muchos errores. Pero además de esto, los errores no solamente son parte de nuestro caminar, sino que viéndolos a la manera de Dios, y escuche esto es lo lindo de nuestro Padre Celestial, esto es lo que Dios quiere recordarnos o enseñarnos en este momento. Viéndolos a la manera de Dios, los errores que se cometen son como un elemento esencial, un elemento importante, amados, para poder ver cómo es el amor de Dios de tan grande en nuestras vidas. Cómo Dios quiere mostrar ese amor tan grande que tiene hacia nosotros a través de esos errores que estamos cometiendo y en este caso a través del error que nuestros hijos están cometiendo. Y que Dios quiere y puede ayudar a salir ante esa situación que algunos de ellos están viviendo. Ante esa situación de sufrimiento, de fracaso, de derrota, de muerte que están nuestros hijos por sus errores. Dios quiere sacarlos de ahí y Dios puede sacarlos de ahí. Nadie puede hacer, y esta es una verdad, un principio bíblico, nadie puede hacer en favor de nuestros hijos lo que Dios puede hacer, ni usted ni yo. Nosotros tenemos una parte que nos corresponde como padres de familia hacia nuestros hijos, pero Dios es el que hace la parte que a Él le corresponde, que es la parte más importante. Padre de familia, amados que están conectados en esta hora. Nosotros fuimos también hijos, o somos hijos todavía. Nunca vamos a dejar de ser hijos, aunque nuestros padres ya no estén con nosotros. Hemos sido y seremos hijos hasta que partamos de este mundo. Y entonces, como nosotros también hemos sido hijos, y tenemos que entender la condición de los nuestros, debemos de ayudarles. Y eso es lo que el Padre desea de nosotros en esta oportunidad. Como padres de familia, debemos de ayudarles a nuestros hijos primero, a que entiendan que sus errores o cometer errores, amados, debe de ser según la manera que Dios los ve. Deben de ser pasos o situaciones para aprender en la vida, para enseñarnos algo en la vida.
¿A cuántos de nosotros los errores nos enseñaron tantas cosas? Y sobre todo Dios nos enseñó lo que eran los errores. Entonces, la enseñanza, esa misma enseñanza que nosotros, amados, obtenemos de un error, es mucho más valiosa y tiene mayor relevancia. Es mucho más valiosa la enseñanza que obtenemos de los errores y tiene más relevancia en nuestra vida que lo que aprendemos de los buenos momentos. Dígame si no. Yo he aprendido más de mis errores. He aprendido experiencias más valiosas de mis errores que de los buenos momentos que he vivido. ¿Por qué? Porque fallar nos enseña primero sobre nosotros, quiénes somos y cómo estamos. Los errores nos enseñan sobre el mundo y lo que el mundo ha afectado nuestra vida de una forma negativa. Y lo más importante, los errores nos enseñan sobre Dios, quién es Dios y cómo Dios nos ve y quiénes somos para Dios. Los errores nos muestran a todos qué acciones nos llevan o nos deben de llevar, amados, a la bendición de Dios en medio de ellos. Los errores nos enseñan, amados, cómo llegar al éxito. Oiga lo que estoy diciendo. Los errores están enseñando a nuestros hijos cómo ellos van a llegar al éxito que Dios quiere darles. Y los errores están enseñando a tomar acciones correctas. No acciones que continúen llevando a nuestros hijos a la frustración, al desánimo, a la tristeza, al fracaso. No. El error en nuestros hijos jamás debe de ser y va a ser un fracaso si nosotros tenemos la ayuda de Dios. El error en nuestros hijos debe de ser un salto, un cambio, amados, para que ellos alcancen la sabiduría de Dios y la experiencia que Dios está permitiendo que tengan para que sus vidas sean transformadas. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo espero que sí. Oigan esto, padres. Dios desea el anhelo de nuestro Padre Celestial. Escuchen esto, por favor. Dios desea que nosotros les ayudemos a nuestros hijos a ver sus errores de la siguiente manera. Pongan atención a esto, por favor. De la siguiente manera, nuestros hijos deben de ver sus errores y nosotros somos los llamados, los padres de parte de Dios, para ayudarles a ver de esta manera los errores. Primero, nuestros hijos deben de saber que todos los seres humanos estamos propensos a cometer errores. Si acaso no los hemos cometido ya. No hay nadie que no haya cometido un error. Segundo, nuestros hijos tienen que aprender a ver los errores como una oportunidad que Dios les está dando para aprender, para tener esa experiencia en la vida y a través de esa experiencia que están viviendo, levantarse con esa ayuda que Dios quiere darles. Y tercero, nosotros los padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a asumir su responsabilidad de los errores. Y asumiendo esa responsabilidad, que nuestros hijos se aparten. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como padres de familia. Enseñarles a que vean los errores a la manera de Dios y que empiecen ellos a enfrentar esos errores y a superarlos con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Aleluya. ¿Saben? Algo importantísimo también que debemos de declarar en esta hora en fe es que a pesar de los errores, Dios nos ama. Y a pesar de los errores, Dios es fiel. Dios nos ama y Dios es fiel a pesar de los errores. Las consecuencias de los errores son usadas por Dios. Todo lo que alguien vive por sus errores, Dios lo usa o Dios lo quiere usar.
Y ese debe de ser nuestro clamor, Padre, en medio de este error, de esta situación que mi hijo está en este momento, está viviendo esto, está viviendo esta situación. Enséñale. Usa esa situación, Padre. Usa esa circunstancia, por difícil que sea, por imposible que sea para nosotros, Señor, revélate. Porque Dios es fiel y va a cumplir los planes y los propósitos que tiene para cada uno de nuestros hijos. Dios usa los errores. Y yo quiero compartirle por lo menos 4 cosas que Dios hace cuando alguien está en error. Primero, Dios usa el error o los errores para doblegar nuestra soberbia. El mismo error que cometemos, Dios lo usa para tratar con nosotros, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo. También Dios utiliza los errores para producir quebrantamiento en nuestro corazón. Quebrantamiento. Nos hace sentir, amados, lo que realmente somos, nuestra condición. Produce quebrantamiento, rompe el Señor todo pensamiento de altivez, de soberbia, de orgullo. Dios también utiliza los errores, amados, para tratar en nuestros corazones. Empieza el Señor un proceso de cambio. Yo lo voy a llamar en este momento de purificación en nuestro corazón. Y Dios utiliza los errores para traernos a sus caminos, para que nos volvamos a Él. Todo esto lo digo por la experiencia que yo he tenido en mi vida, por mis errores. Dios ha tratado con mi soberbia. Dios ha producido quebrantamiento en mi corazón a través de mis errores. Dios ha empezado a purificar mi corazón, a hacer un cambio en mi vida. Y sobre todo Dios me ha traído hacia Él a través de mis errores. Amados, padres, madres, posiblemente hoy la vida de alguno de nuestros hijos está quebrantada en este preciso momento. Más de algún hijo está quebrantado por lo que está viviendo, por sus errores. Hay consecuencias del pecado que alguno de ellos ha cometido. Y a nosotros como padres nos duele. Nos duele, nos debe de doler, amados. Si somos padres de veras, nos debe de doler ver aquella condición a un hijo, a una hija como resultado. Es posible que el corazón de un hijo o de una hija está herido, está lleno de dolor o quizás sintiéndose abandonado, abandonada, sin esperanza, sin deseos de seguir viviendo. Porque ha tocado lo que nosotros llamamos fondo, ha llegado al fondo de la situación. Es posible, amado, que algunos de ellos se han apartado de Dios. Y están pensando aún en este preciso instante que el Señor les ha dado la espalda. Que por lo que han hecho, Dios se ha apartado de ellos y no quiere tener nada que ver con sus vidas. Y lo han de decir aún de esta manera: no, si Dios ya no me ayuda, si Dios no está conmigo, tiene razón por lo que he hecho. Y piensan que Dios ya no les va a ayudar porque le han fallado. Muchos están así en este preciso instante. Muchos están así en este momentito, amados. Pero a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, padre y madre, a pesar de la condición en la que esté tu hijo por sus errores, a pesar de que tal vez haya tocado fondo y en este preciso instante está pensando que su vida no tiene sentido, que su vida no tiene valor, Dios es fiel. Dios es fiel para con nuestros hijos. Y esos planes y esos propósitos que Dios ha preparado desde antes de formarlos en el vientre de su madre, desde antes de darles la vida, esos planes y propósitos, Dios los va a cumplir. Dios ama con amor eterno a nuestros hijos y Dios quiere y puede levantarlos. Como dijo David, amados, en cierto momento en el Salmo 40, del mismo lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, donde un hijo, donde una hija esté, Dios tiene el poder y Dios quiere levantarlos de esa condición, como un día lo hizo con usted y conmigo.
Por eso es que es importante, importantísimo, de mucho valor para Dios, que nosotros hagamos nuestra parte, que nosotros hagamos lo correcto, que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer por nuestros hijos. Aleluya. Te lo digo yo que tengo 6 y 8 nietos y contando los nietos. Aleluya. Hay una promesa. Meditando yo en este tema, pidiéndole al Señor que me diera una palabra correcta, que saliera de su corazón para este tiempo, una palabra, amados, para este Kairos nuestro. El Señor me llevó, oiga bien, madre y padre, esto es para usted, de parte de Dios. Recíbalo, espero que lo reciba. No me vaya a malinterpretar, no quiero manipular a nadie, pero Dios me ha dado este texto. Jeremías 29, 11, 13. Oiga lo que dice, aleluya. Yo lo hago mío para mi persona, mi esposa, mis hijos y mis nietos. Jeremías 29, 11, 13. Dice la palabra del Señor, porque yo sé, aunque usted y yo no sepamos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Promesa de Dios para usted y para sus hijos. Esta es una palabra de Dios para este momento. Amados, ¿cuántos padres o aún nuestros hijos han leído o escuchado este texto? Yo muchas veces. Tal vez alguien lo tiene marcado en su Biblia ahí, con marcador de color. Pero hoy Dios, el que creó los cielos y la tierra, el dueño de todo, amados, del firmamento, nuestro Padre Celestial, quiere que lo hagamos vida, que lo hagamos rema sobre la vida de nuestros hijos. Pero para hacerla, amados, rema esta palabra en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos, quiero invitarle a que veamos el contexto. Esto es importante. ¿En qué momento fue que Dios le dio esta palabra al pueblo de Israel? Hay un contexto bíblico histórico cuando Dios habla esta palabra. Fíjense que Dios ya le había dado una palabra al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, que él iba a traer juicio. Escuche esto, por favor. Que él iba a traer juicio sobre ellos por causa de su pecado. Que serían llevados cautivos a Babilonia, es decir, serían arrancados de su tierra, esa tierra que Dios les dio, ¿se recuerdan? La tierra prometida. Ellos iban a ser arrancados de ahí, llevados cautivos a Babilonia, e iban a estar, oiga bien, en esa tierra extraña durante 70 años oprimidos por los babilonios. Esto en este momento me hace entender a mí, oiga bien, algo muy importante, y espero que usted también. Que en nuestra vida, nuestros errores, la palabra de Dios le llama pecados, traen consecuencias que pueden ser muy duras para nuestra vida. Dios es un Dios perdonador, pero las consecuencias de nuestros errores se pagan caro a veces. Pregúntemelo a mí. ¿Qué consecuencias hubieron de mis errores de vida? Fue tremendo, no quiero ni recordar, con mi esposa y mis hijos. Entonces, en este momento, cuando Dios, amados, le está dando esta promesa que está en Jeremías 29, 11, 13, era un momento en que ellos estaban en esa condición difícil, padeciendo, sufriendo. Parecía que para ellos ya no había esperanza.
Era un momento donde estaban quebrantados por sus errores, sufriendo las consecuencias de sus errores. Había cierta disciplina de Dios en sus vidas. ¿Estarán quebrantados algunos de nuestros hijos sufriendo las consecuencias de sus errores, padres? ¿Estaremos sufriendo nosotros también las consecuencias de los errores de nuestros hijos que nos han alcanzado? Esto es algo como para meditar, no para, repito, no para criticar, señalar o juzgar a nuestros hijos. Es que es una realidad. Los errores traen consecuencias. Ahí estaba el pueblo de Israel, pero Dios le dice en Jeremías 29, 11, 13, y hoy se lo dice a usted y a mí, porque yo sé los pensamientos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Ustedes me van a invocar, dice Dios, y van a orarme, y yo lo voy a escuchar, y me van a buscar, y me van a encontrar, porque lo van a hacer de todo su corazón. Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón, suplicando, rogando, clamando, que tenga misericordia de nuestros hijos. Hoy Dios nos quiere decir a nosotros, padres y madres, que Él no se ha olvidado de nuestros hijos. Él no se ha olvidado de tus hijos. Podrá olvidarse la madre, dice el Señor, de aquello que dio a luz. Aunque ella se olvide, dice la palabra de Dios, aleluya. Yo no me olvidaré, dice el Señor. Él no se ha olvidado de nuestros hijos. Él es fiel para con nuestros hijos, a pesar de la situación que estén pasando, a pesar de los problemas en los que ellos estén metidos. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Usted sabe los pensamientos de Dios? ¿Sé yo cuáles son los pensamientos que Dios tiene para mis hijos, para cada uno de ellos? Exactamente yo no lo sé. A ciencia cierta no sé exactamente qué Dios está pensando en este preciso instante de cada uno de mis hijos. Lo que sé que son pensamientos de bien, que son pensamientos de paz, que son pensamientos de bendición, que son pensamientos de vida, que son pensamientos, amados, oiga bien, de éxito y no de fracaso. A pesar de los errores de nuestros hijos, los planes y propósitos de nuestro Padre Celestial siguen firmes, amados, siguen vigentes. Sus pensamientos, dice este texto, son pensamientos de paz y no de mal. Dios no quiere hacer cosas malas en la vida de nuestros hijos, quiere hacer cosas buenas. Dios es tan fiel que a pesar de cómo ellos estén en este momento, Él sigue teniendo pensamientos buenos. Aleluya, para la vida de nuestros hijos. Les está haciendo ver, Padre, en esta tarde y a mí también, que a pesar de la situación de ellos, no es el fin. Lo que ellos están viviendo no es el fin. Las consecuencias que tal vez alguno de nuestros hijos está pagando por sus errores no es el fin, amados. El Señor viene cambiando todo lamento en gozo, quitando toda tristeza y volviendo alegría. El Señor viene rompiendo todo yugo. El Señor viene restaurando sus vidas. Dice el texto, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar de Dios? Lo que su palabra dice, lo que Él quiere hacer. Si la palabra dice que Dios quiere restaurar, yo creo que Dios quiere restaurar mis hijos. El pueblo de Israel estuvo 70 años, hablando de lo que acabamos de leer. 70 años cautivos. Son muchos años, amados. 70 años pagando las consecuencias de sus errores. Pero el tiempo de Dios se cumplió, porque Dios tenía promesa para ellos y Dios los hizo volver a su tierra. Bendito sea el Señor. En nuestra vida hoy mismo Dios quiere recordarnos, amados, que en nuestra vida Él va a cumplir sus propósitos, sus planes, pase lo que pase, y eso también sucederá en cada una de las vidas de nuestros hijos, no importando lo que estén viviendo en este momento. El tema es que nuestros hijos reconozcan y se aparten de sus errores. Se vuelvan de sus errores. Entonces,
Lo primero que Dios quiere es que veamos la condición de nuestros hijos y sus errores como esa oportunidad donde Él está obrando y que Él va a utilizar esa situación para terminar la obra que ha comenzado en sus vidas, la obra que Él ha preparado para cada uno de ellos. Así será. Leímos al principio, Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, escribió el salmista, de los que me son ocultos. O sea, quítame esos errores, apártame de ellos. Haz la obra en mi corazón, que ya no siga en esa condición, que ya no vuelva a cometer aquellas cosas que no son buenas. Saben, los seres humanos tenemos la inclinación a no aceptar nuestros errores. Y cuando los aceptamos, los identificamos, los justificamos. Yo muchos errores que cometí se los achaqué a mi padre. Dije, yo soy así y hago esto porque mi padre hizo esto y aquello otro. Tuvo la culpa. Siempre vamos a justificar nuestra conducta, los seres humanos, cuando no entendemos lo que son los errores y cómo Dios ve los errores. Esto es algo muy común en toda persona común y normal. Quiero pedirle que recordemos algo. Vamos a ver a un personaje de la palabra de Dios que cometió un grave error. Pero vamos a ver cómo fue que él lo reconoció y se apartó de aquello. ¿Se recuerdan del hijo pródigo del que habla la palabra de Dios? El hijo pródigo es un ejemplo maravilloso de cómo un hijo reconoce su error y se aparta, se vuelve del error. Este hijo pródigo, y por el tiempo voy a ser breve, tomó la decisión incorrecta. Si usted conoce la historia, se recuerda que él le dijo al padre, papá, dame lo mío, ¿verdad? Porque yo me voy. Se fue de la casa de su padre. Y esto nos debe hacer entender una vez más que hay decisiones que tomamos en la vida que tal vez estamos pensando que están correctas a nuestra manera de ver la vida. Hasta que vienen las consecuencias de aquellas decisiones equivocadas, de ese error, de haber tomado una decisión que no era correcta. Entendemos, o Dios nos hace entender hasta que las consecuencias de aquello nos tocan de una manera fuerte. O sufrimos por aquello que hemos hecho. El hijo pródigo es el ejemplo grande, amados, de esto. Vivió, dice la palabra del Señor, según Lucas 15:13, de una manera perdida. Vivió perdidamente, así lo dice. Vivió perdidamente. Una vida destruida. ¿Qué pensaría? ¿O cuáles fueron los pensamientos del padre en ese momento? Quizás alguien le llegaba a decir, allá está tu hijo. Vieras cómo está. Tal vez alguien le decía, está bien, que pague lo que ha hecho. Se portó mal contigo. Así le va a ir. Alguien más le decía, no te da vergüenza cómo criaste a tu hijo y mira cómo anda. Qué sé yo, todo lo que pasaba por la mente del padre, qué pensamiento, qué información, cuáles eran los comentarios del entorno del padre. ¿Verdad que no es fácil, padre o madre de familia? Que un hijo esté viviendo perdidamente. Ese es el extremo. Ese es el fondo de un hijo que ha tocado fondo, es el error extremo. Vivir perdidamente. ¿Qué pensaría el padre en ese momento? ¿O qué pensaría el hijo antes de llegar a ese momento, cuando se fue de casa? Le voy a decir a mi papá que me dé lo que me pertenece, que yo me voy de aquí, voy a hacer mi vida, ya estoy grande. Esa es la vida que quiero vivir y voy a vivir a mi manera, a mí nadie me tiene que decir nada.
¿A cuánto de nosotros como padre, tal vez un hijo, una hija nos ha dicho eso? Voy a hacer mi vida. Ya estoy grande. No te metas. Yo sé lo que hago. Y sabemos que están cometiendo graves errores con su vida. Pero amados, cuando ya estaba en aquella condición, viviendo perdidamente, una vida destruida, se había gastado todo, estaba ahí comiendo, quería comer de las algarrobas de unos cerdos, lo pusieron a cuidar cerdos. Amados, estaba en una situación extrema. Su vida estaba hecha a pedazos. Pero para llegar a esa condición, su vida se empezó a desconectar totalmente de la relación con su padre. Y llegó a un momento que se cegó. El enemigo lo cegó, presentándole, oiga bien, una sensación o una emoción de un falso bienestar que él iba a tener. Lo engañó. Así como el enemigo engañó su vida y engañó mi vida, para que cometiéramos graves errores delante de Dios. Y errores que afectaron a nuestros seres queridos, a nuestros padres, o esposas y esposos e hijos, si acaso los teníamos cuando cometimos muchos errores. Amados, así estaba el hijo pródigo. El enemigo lo había engañado, lo había seducido y cayó en la trampa, como tal vez algún hijo o una hija ha caído en esa trampa y está viviendo las consecuencias de aquellos errores. Pero llegó un momento, amados, que el hijo pródigo tuvo que tomar una decisión. Y tomó la decisión más importante de su vida. Levantarse de aquella condición y reconocer que había hecho mal. Reconoció su error, su pecado, su maldad. Amados, cuando alguien reconoce su error, es una actitud, amados, de valentía. Lucas 15:18 dice literalmente, me levantaré. O sea, voy a renunciar a esta condición. Ya no quiero seguir así. Voy a tomar una actitud diferente. Me voy a levantar y me voy a ir a la casa de mi padre, dice Lucas 15:18, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Wow! En todo esto, amados, en todo lo que sucedió con el hijo pródigo, quiero puntualizar algo importante también. La palabra dice en el versículo 17 de este pasaje, Lucas 15:17, que él volvió en sí. Oiga, dice que él volvió en sí. O sea, reaccionó. Aún en la situación extrema en la que estaba, aún en la situación difícil que estaba, quizás ya se sentía que la vida no tenía sentido, quizás sentía que la vida ya se le iba, que ya no había razón de existir, pero dice que él reaccionó. Reaccionó, amado, hubo un cambio radical en su mente y en su corazón. Y escuchen esto, por favor. Esto es maravilloso, esto es glorioso. Ese cambio en la mente y el corazón solamente lo puede producir Dios. Solamente Dios puede tratar y tocar de esa forma el corazón del hombre para que reconozca y se arrepienta de sus errores. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, hablando de Dios en este tiempo, Él es quien redarguye de pecado. Él es quien nos hace tener esa conciencia de nuestra condición. Dice la palabra que es Él el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, no lo malo sino lo bueno. Dice, amados, que en el corazón de nuestros hijos, Dios tiene el poder, amados, de traer libertad a esos corazones que están cautivos. Lo que sucedió en el corazón del hijo pródigo, solo Dios lo pudo producir. No lo produjo ni los consejos de su padre. No lo produjo ni, oiga bien, ni las llamadas de atención tal vez de alguien que apreciaba su vida. Ni la condición en la que se encontraba.
Cuando Él reacciona, amados, es el efecto, es el poder, es la presencia del Espíritu Santo en su corazón, haciéndole ver su condición y no solamente haciéndolo reaccionar, sino que Él debería de cambiar, dejar aquella condición. Y yo le estoy garantizando que eso es lo que está sucediendo o va a suceder con esos hijos o hijas que están en esa condición en este momento. No podemos hacer, repito, ninguno de nosotros lo que única y exclusivamente Dios puede hacer en sus corazones. Pero sí podemos hacer algo, padres. Sí podemos hacer nuestra parte nosotros, abuelos. Podemos amarlos. Podemos aconsejarlos. Aleluya. Podemos hablarles la palabra de Dios. Podemos tratar de orientar sus vidas hacia lo que Dios dice, hacia lo que Dios hace. Podemos apoyarles dándoles palabra de aliento, de ánimo. No más de condenación, no más de juicio. No más palabras, amados, que están ahí carcomiendo más sus corazones de lo que lo ha hecho, la condición en la que están. Podemos hacer nuestra parte con ellos, haciendo, amado, lo que nos corresponde, atendiéndolos como se debe. Pero sobre todo debemos de interceder al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que sea el Espíritu Santo, que es Dios, tocando sus corazones, quebrantando sus corazones, redarguyendo sus corazones, amados, libertando sus vidas, haciendo esa poderosa obra de restauración para la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Acaso no lo ha hecho el Señor con nosotros? ¿Acaso no lo ha hecho con usted y conmigo? ¡Claro! ¿Por qué no lo va a hacer con nuestros hijos? Si Él tiene planes y propósitos para ellos también, si sus vidas son importantísimas para nuestro Padre Celestial. Así será. Al igual que el hijo pródigo fue restaurado. Volvió a la casa del padre. El padre salió corriendo, lo abrazó, lo besó, lo vistió, le puso calzado, le puso el anillo, el sello de la familia, hizo fiesta, mató el becerro más gordo, dice la palabra, porque estaba perdido y fue encontrado, fue restaurado. Así como Dios restauró al hijo pródigo, así Él puede restaurar a nuestros hijos. Este es el tiempo. Y este es el tiempo. Y este es el tiempo Kairos, en que Dios va a producir en muchos hijos e hijas que reconozcan sus errores y que se vuelvan de esos errores, que se aparten de esos errores y sobre todo que se vuelvan a Dios. Este es el tiempo donde eso está sucediendo y va a seguir sucediendo. Usted debe de creerlo. Si uno de sus hijos o de sus hijas está en una condición difícil, nunca se nos olvide, primero, que Dios no se ha olvidado de nuestros hijos y que Él es fiel para con cada uno de ellos. Nunca se nos olvide que a pesar de los errores de nuestros hijos, los planes y propósitos de Dios para ellos siguen firmes. Nunca se nos olvide, amados, que la situación en la que están nuestros hijos no es el fin. Esa situación no va a terminar con ellos, sino que Dios va a utilizar esa situación para glorificarse y para cumplir sus planes y propósitos para ellos. El salmista dijo un día: mi pecado te declararé. Mi pecado está delante de ti. No he encubierto mi pecado delante de ti, Dios. El salmista dice: voy a confesarte mis transgresiones, porque tú perdonas mi maldad, tú perdonas mi pecado. Ese pensamiento está en el corazón de su hijo y de su hija que se ha apartado. Ese pensamiento está en ese corazón. El Espíritu Santo está produciendo ese pensamiento de confesarle a Dios tus errores,
de volverse a Él y pedirle que limpie sus corazones, amados. El trato de Dios para nuestros hijos es un trato de misericordia. Pidamos a Dios que ellos sean valientes y que se vuelvan a Dios, que reconozcan su condición y que se aparten y que le den gracias a Dios por darles una oportunidad. Como algunos de nosotros un día le dijimos a Dios gracias por perdonar mi pecado, gracias por perdonar mis errores, gracias por darme una oportunidad, gracias porque a pesar de las consecuencias de las cosas malas que he hecho, tú has tenido misericordia de mí y me has dado una oportunidad de vida. Nuestros hijos son hijos de Dios, le pertenecen a Él. Nuestro clamor debe ser ese, que reconozcan, amados, que se aparten, que se vuelvan de sus errores. Yo le garantizo que eso viene en camino, si todavía no ha sucedido. Y vamos a ver a todos nuestros hijos y a todas nuestras hijas rendidos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ese es el propósito del Padre, que ninguno de ellos se pierda. Y nosotros debemos de anhelar que Dios cumpla sus planes y propósitos en cada una de sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. El tiempo nos ha llegado. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, gracias, Padre eterno, te damos. Gracias, Señor amado, por cada uno de mis hermanos, hermanas, por todos los que están conectados, Señor, en este momento. Gracias por darnos esta bella oportunidad y por recibir esta palabra, Señor, este consejo que hoy viene a nuestros corazones, Señor. Gracias por recordarnos que a pesar, Señor, de los errores que nosotros y nuestros hijos hemos cometido, Señor, tú nos amas, tú eres fiel, tú tienes misericordia, hay planes y propósitos que tú estás cumpliendo, estás llevando a cabo, Señor.